Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Vamos a dar inicio al panel de esta tarde a cargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, Flaxo. Y bueno, en este panel moderará la maestra Judith Navarra, a quien cedo la palabra. Bienvenida, maestra, y estamos Gracias. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Agradecemos mucho, como cada año y después ya de 15 años, ya ni me acuerdo cuántos, de la invitación al programa de investigación del cambio climático, a nuestro programa de maestría en política pública y se llama Política Pública y Gestión Energética y Medioambiental de la Flaxo México. Hoy, como cada año, les traigo a presentar a nuestros alumnos o exalumnos en los temas sobre cambio climático. Entonces, antes de comenzar, quiero leer sus semblanzas y ya después vamos a ir participando cada uno de nuestros conferencistas. Tienen entre 20 y 25 minutos y 5 minutos para que ustedes les hagan las preguntas. Entonces, les presento al maestro Fernando del Valle. Él es conservacionista de corazón, ingeniero de formación, obtuvo el Premio Mérito a la Excelencia Académica por el mejor promedio de licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad del Caribe. Es egresado de la maestría en Política y Gestión Energético y Medioambiental de la Flaxo México. Él nos platica que inició su carrera mucho antes de finalizar sus estudios universitarios al participar en la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, solicitudes de zona forestal y programas de reforestación, entre muchos otros. En 2007 se sumó al equipo de iniciativa Martí, que integra los hoteles de la Ribera Maya en el programa de Buenas Prácticas Ambientales y el Sistema de Administración Ambiental, así como buenas prácticas socioculturales y de mitigación de cambio climático. Junto con su equipo, sumó a 130 hoteles participantes, representando un total de 35.500 habitaciones, en las que están aplicando estos criterios y que contribuyen a cambiar el antiguo concepto de la operación hotelera. Actualmente es socio fundador de la consultoría Sustentabilidad Turística, asociación civil encargada de diversos proyectos enfocados a la sustentabilidad en la región, como en la elaboración de planes de manejo de residuos sólidos, medición de emisiones de gases de efecto invernadero, proyectos de reducción de plásticos de un solo uso en el sector hotelero, esto en colaboración con la GIZ, también valoración de servicios ecosistémicos de los ecosistemas de las dunas costeras con la CONAPAM y actividades de educación ambiental, entre muchas otras. Bueno, él les va a hablar justamente de los hoteles, pero antes de que inicie, creo que le van a dar la oportunidad de que entre primero de Nitza, pero bueno, está también el maestro Víctor Alvarado, es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en política y gestión energética y medioambiental por la Flaxo México. Cuenta con más de 12 años de experiencia en movilidad sostenible, energía y política pública, colaborando con instituciones como la Fundación Henry Ball, GIZ, Iniciativa Climática de México, Greenpeace, etcétera. También para el Poder del Consumidor, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ha coordinado diagnósticos y estrategias sobre transporte público, electromovilidad, calidad del aire, entre muchos otros temas, integrando análisis técnicos, gobernanza, justicia social desde el enfoque de la acción climática justa y la planeación territorial. Actualmente es consultor independiente en movilidad y energía, impulsa proyectos orientados a la transición hacia sistemas bajos en carbono, el fortalecimiento de los procesos de política pública en la función pública y el desarrollo de transporte ferroviario en el país. Y bueno, por último, y no quiere decir que sea menos importante, nuestra próxima maestra Denitza González, quien es experta en diseño de políticas de precio del carbono y estrategia climática en América Latina, con énfasis en descarbonización, desarrollo de negocios y asesoría en México. Es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO y cuenta con estudios de posgrado en nuestro programa de maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental de la Flaxo México. Tiene más de 7 años de experiencia en cooperación ambiental y climática a nivel internacional. Ha colaborado con actores claves y tomadores de decisiones en todos los niveles de gobierno. Ha liderado proyectos orientados al diseño de la política pública, marcos regulatorios, mercados de carbono,
colaborando con organismos internacionales, ONG, sociedad civil, academia, etcétera. Eh, Brinda apoyo técnico especializado para el desarrollo de mercados en América Latina y también en América nos pone y para iniciativas de financiamiento climático, regulación y para cumplimiento de metas cero emisiones. Para mí de verdad es un orgullo estar aquí y presentarles a mis exalumnos que van a hacer hoy la presentación y antes de que empiecen, les anuncio también que en noviembre tenemos la apertura de convocatoria de la maestra en política pública y gestión y solamente abrimos cada 2 años para que no la dejen pasar. Deni, ¿puedes iniciar, por favor? Pues muchísimas gracias de nuevo a todas y todos los participantes y asistentes de este Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Es para mí un honor estar en este panel participando también con mis colegas y compañeros de la maestría y especialidad en política energética y medioambiental de la Flaxo México, de nuestra promoción 2022-2024. Mi investigación se titula Análisis de los instrumentos de precio al carbono en las jurisdicciones subnacionales y las oportunidades de cooperación en México. Y antes de entrar en la materia de mi presentación, también me gustaría extender un agradecimiento al comité organizador del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático de la UNAM y sobre todo también a la maestra Judith, que si bien ella nos apoya en todo lo que hemos necesitado dentro de la maestría, también ha sido una guía y soporte para todos los alumnos que hemos sido parte de la maestría de la MEPIGEM en la Flaxo. Entonces, de nuevo, gracias, maestra Judith, por la invitación. Y bueno, el problema de la investigación, esto fue el centro de lo cual motivó la tesis que he elaborado para la maestría. Es la falta de cooperación entre los gobiernos subnacionales entendiéndose en el caso de México para la buena implementación de los instrumentos de precio al carbono. En este caso, me gustaría hacer la aclaración que instrumentos de precio al carbono, estoy enfocando la investigación solamente en impuestos al carbono y se traduce en los pocos resultados en la contribución de la reducción de gases de efecto invernadero en el país y sus compromisos de mitigación al cambio climático. No me voy a detener mucho en el árbol de problemas, pero es justo lo que realicé para entender cuál era esta falta de cooperación de los gobiernos subnacionales que cuentan con un impuesto al carbono, un IPC, y que por el efecto no había mucha voluntad, obstáculos legislativos, también resistencia de las empresas obligadas al impuesto, de incluir este tipo de instrumentos en los estados como una política de mitigación de cambio climático a nivel subnacional y, por supuesto, cuáles eran estos efectos de los pocos resultados de esta implementación y la falta de cooperación de los estados que tienen este tipo de instrumentos de precio al carbono en el país. Y bueno, la pregunta de investigación y cuál también es la relevancia de este estudio, la pregunta se sitúa en cuáles son las oportunidades de colaboración para potenciar las capacidades institucionales, técnicas y administrativas de los estados mexicanos que lideran en esta implementación de instrumentos de precio al carbono, o en este caso impuestos al carbono, sobre de aquellos estados menos avanzados. Menos avanzados se refiere a aquellos que no cuentan actualmente con un impuesto al carbono y que están desempeñando un papel significativo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es relevante el estudio y la investigación? Porque aborda un vacío precisamente poco explorado en México. El análisis de los instrumentos de precio al carbono no solamente de los impuestos al carbono, pero sí desde una perspectiva subnacional. Es decir, aunque existen estudios sobre el impuesto federal en México y el propio sistema de comercios de emisiones que se encuentra en su fase piloto, no en su fase operativa, hay pocas investigaciones en el país que han examinado el papel de los estados en el diseño, implementación y gestión de impuestos al carbono.
y también porque contribuye a entender cómo los estados mexicanos han desarrollado y han instrumentado este tipo de impuestos para la reducción de emisiones, en el caso de sus políticas climáticas, pese a que podemos observar que en algunos de los casos México ha avanzado lentamente o tiene ausencia en el desarrollo de estos instrumentos como un instrumento más heterogéneo que muestre una señal de precio al carbono sólida en el país. Y bueno, los objetivos de mi investigación prácticamente es realizar un análisis sobre la implementación de estos instrumentos de precio al carbono en los gobiernos estatales y examinar el progreso de estas políticas con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación local entre entidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en política climática. Y los específicos, tampoco me voy a tener mucho por acá, pero el objetivo de estudiar la implementación de los instrumentos si realmente presentan soluciones económicas, ambientales, socialmente viables para los estados de México. Es decir, si en términos fiscales también presentan resultados, si están promoviendo acciones de mitigación al cambio climático, si estos recursos están destinados a soluciones económicas y ambientales a nivel estatal. También otro de los objetivos específicos es conocer los instrumentos de precio al carbono que ya están establecidos en los estados mexicanos y también conocer el avance y los resultados de cada uno de ellos. Proponer recomendaciones para la integración de una iniciativa estatal coordinada para la implementación de próximos impuestos al carbono en México. Y por último, identificar cuáles son estas oportunidades de cooperación, de colaboración y los desafíos de los gobiernos subnacionales en materia de sus capacidades, de nuevo, técnicas, administrativas, institucionales para la transferencia de lecciones aprendidas. Y bueno, la metodología, mi investigación fue una investigación cualitativa con alcance descriptivo analítico en enfoque del estudio de políticas públicas. Se ejecutó el análisis de literatura con fuentes de datos primarias, secundarias, académicas, de investigación y sobre todo análisis de fuentes de datos públicos, es decir, de cada uno de los estados. Otra parte importante de la investigación es que realizamos entrevistas a expertos y funcionarios públicos para determinar los elementos y características importantes de la implementación de los impuestos al carbono, entender cuáles serán estos desafíos, obtener también información detallada acerca de las oportunidades de cooperación entre los mismos estados y los propios resultados de cada uno de los estados con un impuesto al carbono en México, para entender cómo es que se han implementado y resaltar la importancia de estos instrumentos en materia de cambio climático, sobre todo en la parte de reducción de emisiones. Por último, el campo de estudio, como bien lo he mencionado, son aquellos gobiernos subnacionales en el país que cuentan ya con un instrumento de precio al carbono. En este caso son Zacatecas, Baja California, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Guanajuato, Durango. Y también quiero resaltar por acá que en el momento en el que realicé la investigación, Colima se encontraba en una fase de posible implementación del impuesto al carbono en el estado. Y este año, principios de año, el estado de Colima, Ciudad de México y Morelos se incluyeron a la lista de entidades de gobiernos subnacionales en México que cuentan ya con un impuesto al carbono implementado. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Lo separé en diferentes segmentos de análisis. Primero, los avances de los mismos estados en la implementación de los impuestos al carbono y la heterogeneidad que existe en esta implementación de los impuestos. Al menos 11 ciudades mexicanas han establecido ya un impuesto al carbono, como lo mencioné en el mapa anterior y en el objeto de estudio. Estos estados cuentan con diseños de cada instrumento muy diversos, en el sentido en que los elementos principales de el impuesto al carbono tienen una diversidad en términos de cobertura de gases de efecto invernadero, diferentes tasas, es decir, no tienen un mismo precio al carbono,
Algunos cuentan con mecanismos de flexibilidad, otros cuentan con destino específico de los ingresos, otros no. Entonces, algo que sí se pudo resaltar en la investigación es que hay una gran heterogeneidad entre los impuestos al carbono de cada uno de los estados en México. También esta diversidad refleja tanto la autonomía fiscal de los estados como la falta de una política nacional más fuerte en términos de coordinación, sobre todo una que marque una señal de precio al carbono a nivel federal sólida y que permita ser un parteaguas para el diseño de otros instrumentos en nuevos estados que quieran implementar un impuesto al carbono. Por otra parte, las capacidades institucionales que son desiguales, los gobiernos estatales señalaron que enfrentan limitaciones técnicas y fiscales para diseñar, monitorear y evaluar los instrumentos de precio al carbono. Es decir, dentro de las entrevistas, los entrevistados de cada uno de los gobiernos señalaron que sí cuentan con ciertas capacidades técnicas, pero al mismo tiempo han tenido que desarrollarlas en la marcha dentro del mismo diseño, la operativización de los impuestos y también en el avance, monitoreo y evaluación de los mismos. Las capacidades, por su parte, suelen desarrollarse a posteriori, como lo mencionaba, y no de manera previa o planificada. Esto es algo que los primeros casos de implementación del impuesto, como en el caso del estado de Zacatecas, el estado de México, en Baja California, etcétera, hay una disparidad en el sentido en que cada uno se empezó a desarrollar de diferente manera y que las mismas capacidades de las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y también las secretarías de Finanzas o de Administración tuvieron que desarrollar capacidades técnicas e institucionales en la misma implementación y a la marcha, muy en el sentido learning by doing. Por otra parte, la cooperación es un elemento clave, algo que también se realizó en esta investigación y un resultado importante es que la mayoría de los estados señalaron que la cooperación técnica y administrativa es muy importante, sobre todo porque ha habido un fuerte apoyo de organismos internacionales que ha sido determinante para fortalecer su propio diseño, la implementación y el avance de este tipo de instrumentos a nivel país. Por otro lado, los entrevistados también resaltaron que la necesidad de crear plataformas de intercambio de experiencias y capacitación común era muy valiosa. En este sentido, algo que también mencionaron los entrevistados de los gobiernos estatales es que sí han tenido plataformas de intercambio, es decir, mesas de trabajo, eventos, foros, etcétera, donde han tenido han tenido oportunidad de participar, intercambiar, justo como las instituciones han implementado los impuestos al carbono, pero existe una falta de generación de plataformas más sólidas y sobre todo con mayor frecuencia para que justo esta cooperación técnica entre los estados pueda ser constante y permanente. Por otro lado, la eficiencia y percepción de los impuestos al carbono. Básicamente, los impuestos al carbono son percibidos como instrumentos costo efectivos para reducir emisiones. Esto está comprobado de manera técnica y también son instrumentos que se implementan para mejorar la acción climática. Es decir, estos instrumentos son costo eficientes en el sentido de apoyar en iniciativas de acción de mitigación para la reducción de emisiones, no solamente a nivel estatal, sino a nivel jurisdiccional o, por ejemplo, a nivel país o supranacional. Sin embargo, su impacto ambiental aún es limitado debido a las tasas bajas. En el caso de México, justo podemos ver que las tasas, es decir, el precio al carbono en cada uno de los impuestos, sigue siendo relativamente bajo en comparación a otros instrumentos que están establecidos no solamente en América Latina, sino en Norteamérica y en otros países que cuentan con tasas más altas. También hay una falta de seguimiento y ausencia de reinversión ambiental de los ingresos.
algo que también se pudo ver fue que existe una disparidad entre los estados que cuentan con un destino de ingresos ya preestablecido para implementar acciones de mitigación, adaptación al cambio climático, mientras que solo pocos han desarrollado, por ejemplo, en el caso de algunos estados ya cuentan con un fondo o un fideicomiso de cambio climático donde los recursos se destinan específicamente a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y esto es algo que puede afectar tanto la percepción de estos instrumentos, tanto como la eficiencia de justamente el objetivo de los impuestos al carbono. Y por último, factores críticos de éxito. Algo que también se resaltó de esta investigación es que sí existe respaldo político. No obstante, en la mayoría de los casos se tuvo que trabajar, o las instituciones encargadas de la implementación de este tipo de instrumentos tuvieron que trabajar fuertemente para respaldar o pasar la iniciativa de establecer un impuesto al carbono en los estados, porque siempre existe como ciertas barreras de otras instituciones y sobre todo de la industria o el sujeto obligado, que en este caso son las empresas o las industrias a nivel estatal, que pues, prácticamente no quieren que los estados se implementen o que instrumenten un impuesto al carbono. Y también otra cosa que pudimos resaltar de esta investigación es que hay comunicación con los sectores regulados, pero esta comunicación no posiblemente se da de manera constante. La comunicación del instrumento también muchas veces se tuvo que desarrollar a través de la implementación del mismo impuesto y del trabajo también que se hizo con el empresariado para que se entendiera muy bien cuál es el objetivo del instrumento, cuáles eran las tasas, cómo estaba diseñado, qué es lo que se necesitaba en pocas palabras de la regulación, etcétera. Y otros puntos claves es que justamente tuvieran claridad del uso de los ingresos y coherencia entre políticas tanto ambientales y fiscales. Algunas de las conclusiones son que los instrumentos subnacionales de precio al carbono representan una innovación en la política climática mexicana, pero aún carecen de una estructura articulada que permita su plena efectividad. La fragmentación normativa y la disparidad institucional, es decir, qué es lo que se establece en términos de la normatividad en cada uno de los impuestos a nivel estatal, también limita la capacidad de contribuir significativamente a la reducción de gases de efecto invernadero. Muchas veces este tipo de instrumentos en su diseño costó mucho trabajo para su implementación, para llevarlo a los congresos locales, que se pasara la propuesta de iniciativa y también la falta de esta normativa que sí les permite a los estados crear sus propios impuestos, implementar sus propios impuestos, pero que esto vino después de un trabajo del gobierno del estado de Zacatecas para pasar la normatividad a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después de este fallo de la Corte se pudo permear o fue un parteaguas para que otros estados decidieran implementar sus impuestos porque antes no les permitían tener este tipo de normativa o de regulación a nivel estatal. Y de hecho todavía sigue como un debate entre si hay una doble regulación de este tipo de instrumentos porque existe un impuesto federal al carbono en México, porque está también el otro instrumento del sistema de comercio de emisiones, y justo este tipo de fragmentación normativa o de debate en cuanto a la capacidad estatal y normativa es permisible o no para cada uno de los estados tener este tipo de instrumentos e implementarlos. Por otra parte, las capacidades estatales deben fortalecerse en tres dimensiones, principalmente
La técnica, en el caso del diseño de los impuestos al carbono, el monitoreo, verificación de emisiones, hay una carencia grande en los resultados sobre la reducción de emisiones, el monitoreo y verificación de lo que se ha avanzado desde la implementación del impuesto a la fecha. También las administrativas, la coordinación interinstitucional y la transparencia del uso de los ingresos. Muchas veces las instituciones que están involucradas en la implementación de los impuestos, en el caso de las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y las Secretarías de Finanzas, de Administración o de Recaudación, no hay mucha coordinación en un inicio dentro de la implementación del mismo instrumento y es algo que también se tiene que desarrollar cada vez más para que el instrumento sea efectivo. Y las fiscales, en términos de eficiencia recaudatoria, que es algo que ya he mencionado, y el destino climático del impuesto. También se ha visto como el destino de los impuestos puede ser un poco claro en algunos de los casos, mientras que en otros estados sí existe un destino y fondos o fideicomisos climáticos para que esos recursos se destinen a acciones específicas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. La cooperación intergubernamental y el aprendizaje horizontal entre los estados son esenciales para generar no solamente esta convergencia normativa, sino también para evitar duplicidades con el sistema federal y con el sistema de comercio de emisiones nacional. Todo esto, y es importante resaltarlo que cuando, no quisiera decirlo de esta forma, pero cuando exista una coordinación y también una cooperación intergubernamental entre los estados y la federación, esto podría contribuir sustantivamente al establecimiento de una señal de precio del carbono común para evitar las disparidades y para que esto también sea un referente de un piso común en términos de las tasas, es decir, del precio al carbono en México. Eso ayudaría muchísimo a el avance y a la eficiencia de este tipo de instrumentos a nivel federal. Y por último, los instrumentos de precio al carbono deben concebirse como instrumentos de transición hacia una economía baja en carbono, es decir, los instrumentos de precio al carbono y en el caso específico, los impuestos al carbono a nivel subnacional no deben de ser la panacea y no deben de considerarse como el único instrumento para la reducción de emisiones y tampoco como una sola fuente de ingreso para el financiamiento de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por último, para ya dejar espacio a preguntas y respuestas, algunas de las recomendaciones son Te las quedan 3 siguientes. minutos. Gracias, maestra. Fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, es decir, y es algo que también se mencionó durante la presentación, es que es importante abordar cómo es que la coordinación entre los niveles de gobierno federal, estatal, debe de haber una coherencia entre los tres instrumentos que existen actualmente en México, el impuesto federal, los impuestos al carbono estatales y el sistema de comercio de emisiones en México. Entonces, sí se tiene que fortalecer esta coordinación en los tres niveles. También se debería desarrollar capacidades técnicas y administrativas locales, es decir, promover programas de formación continua para las instituciones encargadas de la implementación de los impuestos al carbono y la asistencia técnica con apoyos de organismos internacionales. Esto de nuevo resaltó mucho dentro de los resultados y de el desarrollo de las entrevistas, ya que la mayoría de los expertos y los tomadores de decisiones a nivel subnacional mencionaron que sin el apoyo de organismos internacionales o ONGs, como el caso de PNUD, GIZ, Banco Mundial, etcétera, ellos no hubieran podido desarrollar tantas capacidades técnicas y administrativas locales para el diseño, implementación y avance de este tipo de instrumentos a nivel local. Otra parte es establecer mecanismos de cooperación entre estados. Se podría pensar en
crear una plataforma subnacional de políticas de precio al carbono que permite intercambio de experiencias, indicadores y mejores prácticas. Esto es algo que ya existe a nivel continente americano, en las Américas. Hay iniciativas que pueden apoyar este tipo de plataformas. En este caso, la recomendación sería establecer algo a nivel subnacional para el país. Se pueden tomar justo las lecciones aprendidas de otro tipo de plataformas que ya existen en términos de precio al carbono. Y por último, estas tres recomendaciones que son vincular el uso de ingresos con objetivos climáticos, es decir, súper importante, súper valioso asegurar que la recaudación de los impuestos se destine. No puede ser quizás parcialmente, en el caso de los impuestos se debería hacer en su totalidad, pero en la práctica esto es bastante complejo, entonces la recomendación es que sí se destine en el caso de los impuestos en los estados que no cuentan con un destino fijo de los ingresos o la recaudación de este tipo de instrumentos a proyectos de mitigación, innovación y adaptación. También se puede pensar acerca de que se destine a empleos verdes, etcétera, tecnología, proyectos de energías renovables, etcétera, etcétera. Impulsar la participación del sector privado y la sociedad civil. Esto es súper clave para no solo el diseño, sino la implementación de estos instrumentos que se debe integrar desde cero al sector privado, a los sujetos obligados, en este caso a la sociedad civil, academia, para que tenga una buena comunicación el instrumento, exista transparencia desde el día uno y se promueva el diálogo con otro tipo de actores involucrados que forman parte de los tomadores de decisiones para el diseño e implementación de este tipo de instrumentos. Y ya para cerrar, fomentar la Ya coherencia te entre los comiste el instrumentos. tiempo de las preguntas, Denny. Ay, perdón. Em, Fomentar coherencia entre los impuestos y otras políticas climáticas. Y con esto ya cierro y espero que sí pueda tener espacio para preguntas y respuestas. Bueno, te quedan 3 minutos para responder. Tienes preguntas en el chat. Una es, ¿qué actividades o servicios están exentos del impuesto al carbono? La segunda es respecto al tema de los impuestos fiscales para la reducción de emisiones en México. ¿No crees que supondría un problema tanto para la efectiva aplicación de los mismos como para su debida regulación? Y por último, ¿qué es más recomendable, un impuesto al carbono o un sistema de comercio de emisiones? Y bueno, te hacen ahí otra pregunta, pero solamente tienes 3 minutos para responder. Dice, importante el avance de los estados, sin embargo es minoría aún. El punto es cuánto tiempo habrá de pasar para que el resto lo haga, alguna propuesta para lograrlo. Así es que, por favor, breve y concreta. Súper rápido. Gracias. Las actividades o servicios no, en el caso de los impuestos, no funciona en cuanto a actividades o servicios, es más bien los sectores que se regulan dentro del instrumento. En este caso, todos los impuestos al carbono, los sectores industriales a nivel estatal son los que son sujetos obligados al impuesto al carbono. Respecto al tema de los impuestos fiscales, y la pregunta es que supondría un problema tanto para la efectiva aplicación de los mismos como para su debida regulación. Esta pregunta es bastante compleja. Yo creo que una buena aplicación depende de un muy buen diseño del instrumento, en este caso de un impuesto al carbono, para que sea efectivo en términos de reducción de emisiones. Si un impuesto es débil en cuanto a su diseño y también en cuanto a su aceptación en términos de quién está sujeto a cumplir con esta regulación, es decir, si el sector industrial o el empresariado, etcétera, no quiere cumplir con este tipo de regulación, pues evidentemente no va a ser efectiva su implementación y su aplicación. Entonces, sí se requiere que el sujeto obligado esté dispuesto a cumplir con la regulación y, por lo tanto, también en su momento contribuya a la reducción de emisiones. Es decir, que no solamente quiera pagar el impuesto, sino que esté dispuesto a reducir emisiones dentro de su cadena productiva para que se cumpla el objetivo final de estos impuestos, que es no pagar un impuesto por la emisión de gases de efecto invernadero.
Y no sé si puedo responder alguna otra más, pero Pues córrele. ¿en qué es más recomendable un impuesto al carbono en un sistema de comercio de emisiones? En la teoría, los instrumentos de precio al carbono todos son eficientes en términos de reducción de emisiones. No obstante, teóricamente se dice que es mejor un sistema de comercio de emisiones por el tipo de mecanismo y el tipo de diseño y todo lo que incluye un sistema de comercio de emisiones. En el caso de los impuestos al carbono, no puedo decir que no es algo recomendable, es un instrumento que sí ayuda, pero teóricamente se dice que es mejor un sistema de comercio de emisiones, pero algo que sí es muy importante destacar es que un sistema de comercio de emisiones es muy complejo de implementar y en el caso de los estados no es algo viable en este momento para ellos. Entonces, es recomendable un impuesto al carbono más que un instrumento de ETS o un sistema de comercio de emisiones. Aquí lo dejo y de nuevo muchas gracias por la invitación y espero que si alguien más tiene preguntas, Ponles Em, tu correo ahí en exacto, el voy a chat. dejar mi correo. Sí, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, Denny. Bueno, Al gracias. Él contrario. les va a dejar el chat, su correo para que si tienen más dudas, ahí está. Ahora voy a continuar. Vamos, Fernando, 20 minutitos para que le des chance a Víctor. ¿Va? Pues Órale, vamos. gracias. Listo, Fernando, inicia. Bien, pues este video que compartí es uno de los elementos de educación ambiental que utilizamos en los hoteles y justamente el tema que vengo a presentar, y agradezco mucho a la maestra Judith y a todas las personas que hacen posible este evento, tiene que ver con la biodiversidad y el cambio climático, la importancia de la educación ambiental en la hotelería. Entonces, por qué hablar de la importancia? Nosotros aquí en Quintana Roo tenemos una herida del pasado. Fue el huracán Vilma de 2025, un huracán categoría 5, que estuvo 3 días y 3 noches girando sobre nosotros, destruyendo a su paso todo lo que encontraba y se estacionó junto con nosotros. Y realmente los resultados fueron una escena de guerra. Nosotros que dependemos del turismo, creo que el turismo es la actividad que más depende del clima y sobre todo de las bellezas naturales, porque sin eso no somos nada. Y esta herida, pues es una herida como la tendrá Acapulco con Otis, como la tiene Veracruz en este momento, y es que cada vez tenemos más desastres naturales, quizá pues 7 veces más frecuentes y más constantes, y eso representa pues mucha muerte y recursos dañados. Entonces, ¿por qué es importante la educación ambiental? ¿Qué beneficios genera el turismo aquí en Quintana Roo, que es donde un servidor vive y trabaja? Pues datos de la Sectur del año pasado mencionan que más de 21 millones de turistas llegaron al estado, generando más de 20 mil millones de dólares. Y esto representa pues tener una cantidad de 580,000 personas trabajando activamente en los establecimientos. Ahora, todos estos ingresos pues, suenan muy padres, suenan muy bonito, suena de la maravilla del turismo y la actividad económica, pero también una realidad que no muchos queremos reconocer, hablar, tratar, inclusive pensar en ella, es que somos 135,961 habitaciones hoteleras en el estado. Cada habitación genera en promedio 8 kilogramos de residuos por noche. Imagínense estos 8 kilos multiplicado por las 135,000 habitaciones por 365 días del año, pues ya es una cantidad brutal de residuos. Y en temas de agua, pues un hotel
consume agua entre 1.000 litros a 3.000 litros por habitación noche. Cuando, por ejemplo, en Quintana Roo el promedio de consumo por persona en casa oscila en los 300 litros, cuando la OMS menciona que las necesidades básicas del ser humano se cubren con 60. Cada gota de agua, cada litro de agua utilizado para el turismo termina convirtiéndose tarde o temprano en agua residual. Y entonces, lo que ustedes ven aquí es una imagen de la península de Yucatán, que nosotros tenemos la selva maya, la segunda selva más grande del continente, pero también tenemos al arrecife mesoamericano, el segundo arrecife más grande del mundo después del australiano. Dos ecosistemas megadiversos. Las selvas tropicales representan el 6% de la superficie terrestre aproximadamente y albergan más del 50% de las especies terrestres. Los arrecifes de coral representan menos del 1% del fondo marino y albergan casi el 25% de las especies marinas. Es una bomba de vida. Y todos estos ecosistemas pues, son de los que nosotros dependemos. La península de Yucatán es una de las zonas de México que tiene un suelo kárstico, razón por la cual no tenemos ríos superficiales como en Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Nuestros ríos están debajo de nosotros. Somos y tenemos la red de ríos subterráneos más extensa del mundo, conocida también por los mayas como el acceso al inframundo o el Xibalba, el mundo de los muertos, un lugar cultural también que ellos veneraban. Y el tema con el karst o el suelo kárstico es que lo que hagamos tierra adentro se va a filtrar por la porosidad del suelo. Entonces, toda esa agua residual, todos esos residuos sólidos de manejo especial, peligrosos, que se generan pues, tarde o temprano, con un mal manejo, llegan a nuestro karst, a nuestro acuífero, y pues tarde o temprano por los flujos de agua se van al arrecife y eso regresa. Eso nos hace sumamente vulnerables, pero también, pues gracias a eso, tenemos todo esto que tenemos y pues, es lo que vendemos. Nosotros, si ustedes ponen Caribe mexicano, les van a salir muchas imágenes como estas. El azul turquesa del mar, los manglares, los arrecifes de coral, la selva, los cenotes, la duna costera, que son ecosistemas de los cuales dependemos, no solamente del turismo o para el turismo, sino también para la salud, el estilo de vida y mantener a las comunidades que dependen del turismo y de estos ecosistemas. Pero también, como mencionaba, nosotros también vendemos esperanzas, el hecho de poder venir, conocer un lugar que mucha gente pues, viaja miles de kilómetros para poder estar en este lugar tan maravilloso que tengo la fortuna de vivir en él. Y, y es esto, comunidades, gente que mantienen una industria trabajando y un estilo de vida trabajando. Y por eso les mencionaba un poquito de estas imágenes, porque entonces, ¿por qué hablar de biodiversidad? ¿Por qué hablar de cambio climático? Porque la educación ambiental, yo considero, tiene que ser un derecho para todas las personas y muchas de las personas que trabajan en hotelería, estas 580,000 personas que trabajan para el turismo, muchas de ellas pues son personas que, como muchos de nosotros y en otras partes de México y el mundo, son personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, están 8 horas trabajando, son 2 horas para llegar al trabajo, 2 horas para regresar, dependiendo de dónde vivan, y no tienen la oportunidad de conocer el tema de educación ambiental. Ellos estarán lavando platos, sirviendo comida, tendiendo las camas, generando y moviendo todo este motor turístico y no tienen la oportunidad de conocer estos ecosistemas de los cuales depende el turismo. Entonces, la importancia de la educación ambiental radica en romper, o mejor dicho, juntar o pegar esta desconexión que tenemos el ser humano hacia nuestros ecosistemas, de dejar de pensar en este egoísmo o este antropocentrismo de que el ser humano es aquel que tiene palabras sobre los ecosistemas y los recursos y los servicios ecosistémicos y vernos como un organismo más de todos los ecosistemas que aquí están. El tema de la educación ambiental para estas personas que trabajan en hotelería, y no es por menospreciar a ninguno de ellos, todo lo contrario, muchos de ellos pues no terminaron la preparatoria, algunos ni la secundaria, y entonces poderles hablar de educación ambiental en un lenguaje que sea simple, que sea digerido y sobre todo haciendo la noción a la participación de decir, oye, tu labor es importante para cuidar el agua, los recursos hídricos, para cuidar los ecosistemas, para no generar residuos,
También depende mucho, porque no voy a llegar con ellos y les voy a decir, oye, pues ayúdanos a ahorrar energía para que el hotel ahorre dinero. No, me van a mandar por un tubo, ¿verdad? Y parte de la educación ambiental asume intervenir hacia no solamente el sentido común, pero también hacia los sentimientos de las personas. Entonces, hablar de biodiversidad en un salón es complicado. Estar en cuatro paredes y hablar de biodiversidad no considero que sea adecuado. Y los hoteles que invierten en estas capacitaciones, porque imagínense, hay grupos que son 80 personas sentadas durante una hora escuchando un tema de sostenibilidad, que eso representa un gasto operativo para los hoteles, en tener la oportunidad de hablar de esos temas y después salir a las áreas. Alguna de las fotos que aquí tengo, por ejemplo, en la foto de abajo a la derecha es un meliponario. Un hotel tiene abejas meliponas, que es la abeja maya que no tiene aguijón, que es una abeja que produce a lo mucho 1 kilo de miel al año y es utilizada en ceremonias mayas. Y conocer a las abejitas, la importancia de las abejas, que el 90% de las plantas con flor dependen de las abejas para la polinización y la generación de frutos y comida. Conocer las dunas costeras, la foto del derecha arriba, es una duna costera sana, funcional, con vegetación de duna costera, cuando nosotros por mucho tiempo hemos vendido el turismo bajo una playa pelona, plana, degradada, que tarde o temprano se erosiona. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y entonces, también darle las herramientas y el conocimiento para que ellos en algún futuro o presente también puedan interceder y participar en temas de política pública también, porque eso es muy importante, que a través de la educación ambiental puedan empezar a determinar y generar esta conciencia, esta autorregulación o preguntarse los proyectos que está haciendo el gobierno o aquellos proyectos que está haciendo la iniciativa privada, ¿me afectan a mí en mi medio ambiente? Pues yo creo que eso es un valor trascendental y que ayuda a las comunidades. Después de todo, si no tenemos un medio ambiente sano, no vamos a tener comunidades sanas. Y en este contexto también, hablar de educación ambiental, pues de nada sirve que el hotel invierta en educación ambiental cuando no se predica con el ejemplo. Y entonces los hoteles también, dentro de los 3 pilares de la sostenibilidad, tienen que implementar sistemas de gestión sostenible. Y no solamente los hoteles, yo creo que cualquier institución académica, gubernamental, privada, tiene sí o sí que implementar sistemas de sostenibilidad donde se genere una política de sostenibilidad, donde los objetivos de la política vayan enfocados, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Un hotel tiene que generar esa política, tiene que generar políticas de compras sostenibles o sustentables, donde haya criterios de selección de productos, donde se le dé preferencia a productores locales, a comunidades indígenas. Tienen que tener programas de trabajo con áreas naturales protegidas, ver por grupos vulnerables, tener políticas de cero tolerancia a la explotación sexual infantil, programas de reciclaje, reducción de plásticos de un solo uso, manejo de residuos, composta, emisiones de gases de efecto invernadero, generar sus propios inventarios, tengan o no tengan una certificación ambiental, porque hay hoteles como la cadena Iberostar que ellos se regulan por sí solos, hay otros hoteles que sí buscan el tema de certificaciones ambientales, y entonces a mí me gustaría mucho que cada uno de nosotros que estamos aquí dentro de su área de influencia también se vayan preguntando un poquito dentro del lugar donde yo trabajo, me desarrollo o estoy, cuento con estos elementos que me ayuden a hacer mis operaciones un poco más sustentables, un poco más ecológicamente amigables. Tengo dentro de mis instituciones programas de capacitación que no solamente incluyen temas de seguridad, temas de calidad, sino también temas de medio ambiente. Yo, por ejemplo, me atrevería a preguntar en el grupo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o la mala oportunidad, o la mala o la buena, como quieran ver, de ir a un relleno sanitario y pararse en esas montañas de residuos? Es una barbaridad, porque ese es un golpe de realidad muy fuerte. Y todos y todas contribuimos a que existan esos residuos y esos impactos y esa agua residual. Nosotros en Quintana Roo no tenemos problemas de calidad del agua, porque tenemos muchísima agua debajo de nosotros. El problema empieza a ser la calidad del agua que tenemos. Y pues todos estos elementos conforman la educación ambiental y todos los programas tienen que estar enfocados y dirigidos a mantener esta educación ambiental en todos los rubros de la organización, desde la persona
que hace la labor quizá más simple hasta el gerente general. Tiene que venir de arriba abajo y de arriba abajo hacia arriba. Y pues bueno, esta ilustración me gusta mucho también colocarla dentro de los temas. Ya brincamos el COVID. Quienes estamos aquí hemos tenido una segunda oportunidad de pensar diferente, pero de actuar diferente. Mucho se habla de una recesión económica, si llega o no llega, qué va a pasar, pero las dos olas que vienen más fuertes, si no trabajamos en temas de mitigación, temas de adaptación, es la del cambio climático y tal vez seguida de ella, pues el colapso de toda la biodiversidad, que nosotros también somos parte de ella. Y pues bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero pues para finalizar esta plática, a mí me gustaría Todavía decirles, 7 minutos, pero bueno, tú síguele. Ahorita ya tenemos ahí un comentario. vale, para finalizar esta plática, me gustaría comentarles que bueno, en una de las 32 variantes del lenguaje, el idioma maya que se habla todavía en la región, la península de Yucatán es el maya yucateco, pues Yumbotic es una forma de decir gracias. Y Yumbotic literalmente es una bendición en maya que quiere decir Dios te dé más. Y yo quiero decirles a ustedes, pues, Jumbotic, por haber estado aquí y la oportunidad de estar con ustedes. Si tienen alguna duda, comentario, muestra de inconformidad, con todo gusto. Bueno, tienes muchos aplausos y un solo comentario. No sé si quieras hacer un comentario. El comentario dice, lo que nos señala el ponente es muy importante, sin embargo, me consta que muchas instituciones ambientales no hacen ni siquiera la separación de residuos en sus instalaciones. No se usa el reciclaje de papel y las compras verdes no son verdes. Correcto. Pues, bien o mal, a veces no se predica con el ejemplo, ¿correcto? Entonces, si esa y ese comentario también está dentro de sus áreas de trabajo, pues yo los invito a ustedes a que sean agentes de cambio. Si están viendo que no hay reciclaje, fomentarlo. El reciclaje lamentablemente ya no es la solución, porque en México quizá el 7% de los plásticos generados solamente se reciclan, todos los demás se queman, se van a vertederos y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir de contaminación por micro y nanoplásticos, verdad? Que sí, yo creo que es un tema de salud pública que nos hace también falta abordar muy fuerte, porque está muy, muy fuerte, quizá más fuerte aún que el tema de cambio climático. Pero si algo de lo que yo les mencioné aquí el día de hoy les genera ruido, les hace preguntarse si en sus lugares de desempeño hace falta algo, pues sí les pediría que sean esos agentes de cambio, esas personas disruptivas, esas personas que caen mal, pero que necesitamos gente que caiga mal y gente loca que genere cambios, porque solamente dicen que los locos son los que cambian el mundo. ¿Y tiene algún... Gracias, Fer. No, y muchas te siguen felicitando, dice que expusiste aquí la realidad. Y bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo y bueno, un placer verte y oírte. Muchas gracias. Ahora sí, Gracias. Víctor, ¿estás listo? No, gracias a ti. Ahí en la presentación está su correo si le quieren tomar captura de Así es. pantalla o lo que sea. Pero bueno, muchas gracias. Si no, vuélveles a poner el correo en el chat, ¿va? Sí, claro que sí, con todo gusto. Gracias, Fernando. Víctor, ¿ya estás listo? Hola, hola. Escucha. Te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno, el tema que me invitaron a participar, evidentemente, es con respecto a la investigación que realicé en la maestría, que se vincula directamente con el tema del transporte público, en una vinculación desde la teoría de políticas públicas, identificada como un problema perverso, y bueno, también, pues, su vinculación con el tema de la acción climática. Previo a ello, pues me gustaría dar un contexto muy general, quizás ya se ha mencionado bastante en las distintas presentaciones, ponencias de todas las personas que han estado participando. Solo precisar por si de repente hay una audiencia que no lo tiene previsto. Pues bueno, a nivel nacional el sector transporte es el segundo lugar en generación de gases de efecto invernadero. De ahí que cobra relevancia el tema del transporte en lo general. Pero si nos vamos a más detalle, el sector autotransporte, básicamente el que opera en superficie, pues bueno, sigue manteniendo ese segundo lugar y bueno, se le atribuye el 19% de los gases de efecto invernadero en el contexto nacional. Ahí queda un tema relevante con el tema del primer lugar, que es la producción de electricidad. Pero bueno, no es el tema central el día de hoy. Y bueno, como parte de esta radiografía, pues bueno, destacar que el sector transporte como tal ocupa el primer lugar en cuanto al consumo de energía, ¿no? Eh,
Y bueno, también pues prácticamente el 99.9% es a base de derivados fósiles, vaya su combustible como tal. Y bueno, de repente hoy por hoy en el tema o en el ámbito de transporte se ha volteado a ver a la electromovilidad. Sin embargo, pues bueno, tiene eh, una presencia mínima, apenas del 0.2%, pero si recuerdan lo que mencionaba al inicio, dada nuestra matriz energética, pues bueno, la generación de energía eléctrica es el primer generador de gases de efecto invernadero y bueno, sigue dependiendo de combustibles fósiles. Esa es la situación en la que nos encontramos. Dicho lo anterior, ya me estoy acercando más al contexto de esta investigación que se desarrolló en la Flaxo, pero me gustaría hablar desde el contexto. En distintas ponencias se suele decir que a nivel nacional el 80% utiliza transporte público y el 20% utiliza el automóvil particular. Sin embargo, ya en una radiografía más a detalle podemos entender y visualizar que para atender nuestras distintas necesidades, como ir a la escuela, al trabajo, el esparcimiento, atendernos la salud, vaya, estos derechos básicos que tenemos, pues prácticamente varía dependiendo de dónde estemos localizados, dónde estemos generando esta cotidianidad. Y por poner un ejemplo, en ciudades fronterizas, esta situación es totalmente inversa, ¿no? 69% depende de automóvil particular y 31% en transporte público, transporte colectivo. Pero, por ejemplo, dando continuidad al ponente anterior, pues bueno, si nos vamos a ciudades turísticas, es prácticamente la mitad. Automóvil particular, 53%, 47% transporte público. Pero si nos vamos a las grandes ciudades, pues sí, hay una fuerte dependencia al transporte público con un 58%. Y bueno, la dependencia al automóvil particular es de un 42%. ¿Cuál es la situación que hay que destacar en esta radiografía? Pues bueno, resulta ser que prácticamente la ocupación de un automóvil particular es de 1.2 a 1.5 personas por automóvil particular, cuando, pues, por ejemplo, hablando del contexto de Ciudad de México, en un metrobús, en un autobús biarticulado, pues caben 160 personas, un biarticulado 240 personas, ¿no? En un metro caben 1.400 personas, en sistemas de transporte estructurados, por ejemplo, como de Guadalajara y de Monterrey, por cada tren, por así decirlo, pues bueno, estamos hablando de 1.000 personas. Entonces, esa es la situación de repente de desigualdad que vivimos. El uso del automóvil particular, que como tal, pues bueno, no termina de dimensionarse, pues las externalidades negativas ya las hablábamos hacia el inicio. Pero bueno, estamos llegando más al tema central de esta investigación y vamos a hablar puntualmente de la Ciudad de México. Esta es una unidad que todavía logremos eh, ver en la Ciudad de México, en la cotidianidad, sobre todo en las periferias de la Ciudad de México, más hacia esta conurbación, bueno, esta interacción con municipios del Estado de México. Y bueno, es un servicio que existe, persiste, pero incluso es algo que se presenta en otras entidades del país, ¿no? Pero bueno, y nada más aclarar como parte del contexto, esta es una unidad que opera bajo un concepto en términos de movilidad y transporte denominado un modelo operativo hombre-camión, prácticamente sin entrar en tecnicismos, es el servicio que anda correteando al pasaje, ¿no? Y sobre esa ganancia del pasaje, pues justo, esa es su ganancia y su rentabilidad. Por eso de repente vemos que en algunas rutas, pues bueno, el esquema de negocio es tener más unidades de este tipo, porque resulta ser rentable tanto para el conductor como para el dueño de este tipo de unidades. Y este modelo, debo de decirlos, es el que prevalece a nivel nacional, el modelo operativo hombre-camión, que prácticamente, pues justo, se están peleando por el pasaje. Este es otro sistema de transporte público, es un modelo identificado o reconocido como un modelo ruta empresa, es un sistema estructurado, profesionalizado, con paradas preestablecidas, con sistema de cobro inteligente, con unidades que de alguna manera logran reducir emisiones en un 90%, ¿no? Sin embargo, la relevancia cobra, pues hablando del contexto de la zona metropolitana de la Ciudad de México, recordemos
que ya no es Valle de México, esta denominación la perdió prácticamente hace 2 años. Y bueno, la flota del transporte público de esta región depende en un 86% de vehículos fósiles, ¿no? Y en su mayoría opera con este modelo operativo denominado hombre camión, donde, y este es donde la investigación se centra, son unidades que superan los 20 años de antigüedad. Y bueno, ¿qué tiene que ver este tema de los 20 años de antigüedad? Pues resulta ser que a nivel Ciudad de México, en el artículo 97 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece una vida útil de 10 años para unidades motorizadas, ¿no? que ofrecen el servicio de transporte público colectivo, pues de 10 años. Pero si lo analizamos a nivel nacional en cada una de las entidades, es prácticamente el mismo dato, ¿no? Las unidades tienen que ser sustituidas cada 10 años y bueno, en el contexto de Ciudad de México, prácticamente las unidades están en un doble de lo que tendrían que estar operando. El problema se vuelve complejo si de repente dijéramos, bueno, vamos a retirar todas estas unidades de transporte público, ¿no? Y bueno, me gustó mucho el concepto, la formulación que le están dando a este evento, que dice una mirada al pasado para impulsar el futuro de la investigación. Pues bueno, si nos vamos un poco a la historia, en 1996, cuando todavía la Ciudad de México era departamento del Distrito Federal, pues bueno, en su momento se establecía una vida útil de 6 a 8 años. Por alguna razón se incrementaron 2 años de vida útil, pero si nos vamos al inicio del 2000, el 95% de la flota había cumplido su vida útil, ¿no? Que prácticamente son alrededor de 23,000 unidades de baja capacidad, ¿no? Y bueno, de alguna manera en la Ciudad de México se buscó o se ha buscado revertir esta problemática, y la problemática es muy amplia, no solamente por el hecho de que estén incumpliendo con la vida útil, sino pues justo unidades que superan los 10 años de vida útil generan más emisiones, más contaminantes, no lo digo yo, lo dice el Centro Mario Molino y otras investigaciones. Pero bueno, entre comillas, en recientes fechas, la administración eh, que acaba de salir, pues bueno, estableció un programa ambiental, solicitaba, por así decirlo, una vida útil de 12 años. Y aquí encontramos de repente una gran incongruencia, ¿no? La ley dice 10 años, pero el programa ambiental y de cambio climático te dice 12 años. Entonces, es un poco para ir entendiendo esta problemática del transporte público en la Ciudad de México, pero reitero, es algo muy similar a nivel nacional. Y bueno, hace rato les compartía previamente lo que es un transporte estructurado, profesionalizado, es decir, la aspiración que se tiene en muchas ciudades, en algún momento prácticamente desde 2016 a 2020, muchas ciudades querían tener su Metrobús, por así decirlo, o en el tecnicismo un sistema de BRT. Sin embargo, este tipo de servicios también presentan esta problemática. Por ejemplo, el caso de Metrobús de la Ciudad de México, el 14% de su flota supera estos 10 años de vida útil. Y uno de los servicios, pues, entre comillas, más funcionales y que sale a combatir muchas de las problemáticas de transporte y movilidad en la Ciudad de México, que es el RTP, pues bueno, el 35% de sus unidades, de su flota, ha superado pues estos 10 años de vida útil. Y bueno, hace rato mencionaba el tema de los microbuses, pues prácticamente el 100% de las unidades que actualmente operan, que son existe un registro de 5,800 unidades, pues bueno, ha cumplido su vida útil, ¿no? Y bueno, un poco de lo que he venido hablando es que la problemática o la situación puede identificarse como un problema perverso. Esto de acuerdo a la teoría de políticas públicas de 1973 formulada por Rittel y Weber, que prácticamente son 10 puntos, ¿no? Uno de ellos es una definición ambigua. Ahorita he mencionado, por ejemplo, que existe una problemática, una controversia desde la parte jurídico-legal, 10 años, 12 años, ¿no? No hay una resolución clara. Bueno, durante varias administraciones me gustaría precisar que al menos las últimas 3 administraciones, en el caso de la Ciudad de México, han prometido eliminar el microbús. Sin embargo, termina siendo algo complejo porque resulta ser que los concesionarios, ¿no? Los dueños de estas unidades, pues ven un endeudamiento en la renovación de la flota. A esto sumémosle que prácticamente a nivel nacional se opera bajo una tarifa
social, no una tarifa técnica. Es decir, por poner un ejemplo, en Ciudad de México, quizás la tarifa del transporte público no tendría que ser 7 pesos, sino tendría que ser 21 pesos. Y esta situación pues relega o condiciona o castiga, por ejemplo, a los concesionarios que tienen que asumir ciertos gastos pues, para mantener la operación. La tecnología, la adquisición de unidades cuesta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, al ser una tarifa social, pues bueno, reitero, está condicionada a sacrificar ciertas cuestiones operativas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que empieza a ser complejo la situación, ¿no? Bueno, pudiera enlistar todos estos puntos, pero me gustaría pues llevarlo más a ejemplos y creo que he mencionado algunos. Un poco para darle solución a esta situación que está presente desde los 90 prácticamente en Ciudad de México, y reitero, esto ocurre en otras entidades del país. Hay un autor que me gustó bastante dentro de la teoría de políticas públicas, que es Dunphy. Justamente apropia estos 10 puntos de Rittel y Weber, sin embargo los agrupa en 4 puntos de alguna manera para buscar soluciones puntuales y no querer solucionar esta problemática con una fórmula mágica o con una sola acción, ¿no? Entonces, él lo termina de aterrizar en estos 4 rubros, el problema, ¿no? Es decir, hablemos de lo que está ocurriendo desde todas sus dimensiones, todo el problema, o todos los problemas que cada actor, cada sector se ve involucrado, pero bueno, también es válido y necesario identificar todas estas soluciones que se han implementado. En el contexto de la Ciudad de México, estas soluciones han sido de, vamos a crear un esquema de renovación de flota, consecuencia, los concesionarios lo ven como un endeudamiento, ¿no? Vamos a establecer un programa de agenda programática para implementar, pero bueno, se terminan los 6 años de la administración, llega otra administración con nuevas ideas y pues prácticamente se resetea, se vuelve a iniciar, se vuelve a plantear pues otra solución. ¿Qué es otra solución? Pues bueno, vamos a generar incentivos económicos. Perfecto, ahí está el dinero, pero resulta ser que los concesionarios, por ejemplo, no tienen una cultura financiera y pues esto hace que los sistemas de transporte público estructurados, pues bueno, se vayan a la bancarrota. Y esto ha ocurrido, ¿no? Por mencionar un ejemplo, en el caso de Tijuana, un sistema que pintaba para ser prometedor simplemente se fue a números ceros. Hoy lo podemos ver en Mérida, Yucatán, con un sistema que se llama Vaivén y demás, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los actores que han estado participando? A veces se cree que nada más tendría que ser una correlación entre gobierno y el concesionario, pero se dejan de lado dependencias del sector ambiental, del sector climático, del sector salud, y pues claro, el actor más principal, el usuario, ¿no? Sin embargo, la postura del usuario en muchas ocasiones termina siendo: yo por mi tarifa quiero un servicio que sea amigable con el medio ambiente, que sea cómodo, que sea seguro, que tenga la tecnología de punta, pero reitero, con una tarifa social no alcanza para estos atributos que exigimos como usuarios, ¿no? Y bueno, hablamos de la singularidad. Esto quiere decir que pues prácticamente en cada ciudad y en cada contexto se tiene una situación totalmente distinta, y de ahí lo correlaciono con lo que mencionaba al inicio, ¿no? La radiografía de cómo nos movemos a nivel nacional en distintos sectores. Las personas, al menos en el sector fronterizo, pues más allá de que si no les queda otra de utilizar el transporte público por las facilidades, por el contexto, dependen más del automóvil particular, y la política del sector fronterizo, pues atiende más ese sector y relega al transporte público, ¿no? Quizás en la parte turística, por poner un ejemplo, al turista sí le gusta moverse en transporte público, teniendo la oportunidad de movilizarse a distintos puntos, y pues bueno, ahí quizás existe un escenario de mediación. Sin embargo, la realidad es que hoy por hoy a nivel nacional, esto es una realidad, prácticamente el 75% de los recursos que pudieran ser vinculantes a movilidad y transporte se destinan a obras en beneficio del automóvil, como puede ser bacheo, distribuidores, esto con un falso paradigma de que si ampliamos una vialidad, pues se va a resolver el problema del tránsito. Y no, lo que hoy por hoy necesitan las ciudades, pues es una dieta vial, ¿no? Arrebatarle un carril al automóvil, ¿no? Y destinárselo al transporte público, ¿no? Pero bueno, bajo este análisis, lo que les podría decir, parte de los hallazgos muy, muy puntuales, dejando si hay tiempo para preguntas, la investigación al final confirma que evidentemente esto es un problema perverso, ya que prácticamente a 30 años sigue existiendo, se han implementado distintas soluciones,
han participado distintos actores y simplemente pues sigue presente incluso esta afectación hoy por hoy está presente en servicios profesionalizados, estructurados, que operan con una tarifa técnica, como pudiera ser pues el RTP, que depende de recursos públicos, como pudiera ser Metrobús, ¿no? Que tiene un sistema eh, que opera bajo la demanda, que realmente está presente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con factores económicos que hoy por hoy, pues simplemente las acciones se han traducido a riesgos financieros por parte de los concesionarios. Factores sociales, ya lo mencionaba previamente, por un lado, pues el usuario, pues lo que quiere es una tarifa accesible, ¿no? Hace rato mencionaban, pues justo, o sea, las personas de repente, pues le destinamos hasta 2 horas de ida para llegar a nuestros centros de trabajo, salud, educación, y esto súmale que pues la tarifa, pues no, si fuera técnica, pues simplemente no nos alcanzaría, ¿no? Y tendríamos que sacrificar, por ejemplo, la educación o otro tipo de situaciones, ¿no? Y por el otro lado, si nos ponemos desde la postura del concesionario, pues modernizar implica, pues estar en números rojos, ¿no? Evidentemente también están los factores gubernamentales, se han implementado una serie de estrategias, sin embargo, pues no han logrado resolver esta problemática, ¿no? Se ha dejado a medias. Podría decir que la actual administración tiene la oportunidad realmente de retirar, por ejemplo, estas unidades que han superado la vida útil, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que implementar distintas estrategias y pues bueno, al final, como les decía, se cumplen estas 10 características de Retail y Weber que lo convierte en un problema perverso. Sin embargo, esto no significa que no se pueda atender la problemática, sino justo da la pauta para entender qué está ocurriendo en cada parte del proceso que pudiera ser vinculante al problema desde la escala que lo queramos dimensionar. En este caso, desde una parte de agenda climática que se le atribuye como ser parte del sector que genera más emisiones. Eh, de repente hay ejemplos puntuales en Ciudad de México que al profesionalizar un servicio de transporte público se logra reducir hasta en un 94% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto a consecuencia, por ejemplo, de Metrobús de Ciudad de México, que ha logrado que entre el 14 y el 17% de sus usuarios pues deje su automóvil particular en casa, ¿no? Y bueno, pues en términos generales, ya para llegar al final de esta presentación, pues bueno, términos generales, hay una urgencia de reformular el financiamiento estructural que actualmente existe. Es decir, actualmente ya quedan pocas unidades que, entre comillas, han superado la vida útil. Sin embargo, pedir esta sustitución implica un arriesgue financiero por parte del concesionario porque hoy por hoy estos corredores ya no son tan rentables y tendrían que asumir la consecuencia los concesionarios. Entonces ahí se tiene que trabajar bastante. También hay una reconfiguración de gobernanza interinstitucional que lo ligo directamente con el de diseño del marco normativo. Hoy si le preguntamos al sector privado, te dicen que las unidades pues no tienen una vida de 10 años, ¿no? Incluso podrían llegar a 15 años. Hay una urgencia de ver por qué en su momento se definió estos 10 años, se los puedo decir, investigando, es un referente de los 90, cuando se tenía esa tecnología de vida útil. Actualmente en 2025 pues ya no aplica. Y pues bueno, esto tiene que ver también desde esta parte de vinculación, ¿no? En el sentido de si desarrollas un programa donde estableces 12 o 14 años y tu marco regulatorio dice 10 años, pues tú como gobierno, pues termina siendo incongruente, ¿no? Y bueno, pues también está esta parte de fortalecer los sistemas de monitoreo, auditoría y rendición de cuentas, ¿no? Pareciera, pues uno no se lo pudiera esperar, pero la investigación te lo dice. El 100% de las unidades de microbús ha superado la vida útil. Cuando tú le planteas esta situación a Metrobús no se la cree, pero pues oye, tú llevas el registro y cómo es posible que no sepas que has superado la vida útil y estás pues operando, ¿no? Y bueno, también viene esta parte de planificar la infraestructura de transición tecnológica y les pongo un ejemplo puntual. Caso de Ciudad de Un México tiene minuto. la línea 3 de Metrobús, gracias maestra, donde pues la línea 3 de Metrobús, el 100% de sus unidades había cumplido su vida útil. Y esto facilitó en que hoy por hoy esta línea de alguna manera esté operando prácticamente con el 100% de sus unidades electrificadas. Pero esto no ocurre en Metrobús línea 1 porque
cada 3, 4 años se han ido adquiriendo nuevas unidades dependientes de combustible fósil y dado el marco regulatorio existente, pues simplemente tienes que convivir con los dos tipos de tecnología. A eso se refiere ese punto. Y bueno, vincular la transparencia y participación ciudadano, ¿no? Que tiene que ver más con socializar esto que de alguna manera estoy comentando. Y bueno, reorientar campañas de sensibilización. Con esto cierro. El gobierno en muchas ocasiones lo que hace es comunicar, ¿no? Socializar, es decir, interactuar de repente, pero no ha logrado sensibilizar. Es decir, que las personas, los actores involucrados entiendan que tienen que dar este cambio. Gracias y bueno, no sin antes pues el agradecimiento al doctor Eduardo, que fue el director de esta investigación, al doctor Javier Hernández y a la maestra Judith Navarro, pues bueno, también por su retroalimentación a lo largo de este periodo que me llevó a hacer la investigación. Gracias y bueno, pues ahí está mi contacto, No, la presentación se tenemos, las he compartido. sí, gracias. Tenemos 4 preguntas que si logras responder en 5 minutos sería lo máximo porque ya está la otra mesa en espera. ¿Sale? ¿Qué tan Gracias. eficaz ha sido el uso del gas en el transporte en lugar de la gasolina y el diésel? La número 2 dice, ¿qué tan cierto es que es menos contaminante el transporte eléctrico? Dice, porque dice que se genera menos emisiones, pero los materiales para su construcción representan un gran impacto al suelo y a los minerales. La tercera dice, ¿cómo es el panorama actual en cuanto a emisiones con el surgimiento de los servicios de transporte por aplicación no concesionado? Y por último, alguien que yo podría decirle, no, no hacen más congestión, pero bueno, tú respóndele, pero al designar un carril exclusivo, o sea, se refiere a los BRT, para el transporte público y considerando la cultura de tránsito, pues me supongo que en la Ciudad de México, dice que si no genera un problema más grave en la eficiencia de tránsito. Sí, Anda, gracias. Ok, responde, va. la primera y la segunda pregunta van de la mano. El tema del gas realmente viene a beneficiar al concesionario en el sentido de que es más barato que el combustible, bueno, que el diésel prácticamente. Entonces, la rentabilidad del uso del gas se ve en ese beneficio al concesionario, no en términos de reducción de emisiones. Recordemos que pues el gas también en su momento se puede asociar a compuestos orgánicos volátiles, a periodos de contingencia y demás. En términos